Con su conferencia El poder simbólico de la tecnoestética. Osvaldo Espina es profesor de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente es profesor de la Maestría de Educación y Arte, en la cual es director de la línea de investigación Mediaciones Tecnológicas en la Educación y el Arte, y participa en el grupo de investigación Indicios. En su labor académica reflexiona frente a la mediación de las tecnologías en el arte y la educación. Su publicación más reciente se titula Narrativas Pedagógicas, una cumbre de historias. Con ustedes, Osvaldo Espina, el poder simbólico de la tecnoestética. Muy buenas tardes, casi noches para todos y todas las presentes. Agradecer a quienes me invitaron a este espacio, un espacio para mirarnos, un espacio para reflexionar, un espacio para ofrecer diferentes contrastes en eso que tanto nos convoca, que es el proceder creativo, artístico, fotográfico, pero también la reflexión misma de ese proceder creativo y artístico. Es un placer hacer parte de este escenario y compartir también esta mirada con ustedes. No cabe duda de que asistimos a una realidad en la que las mediaciones tecnológicas han generado un sinnúmero de transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas, y las artísticas no son la excepción. Y frente a esto han surgido diferentes miradas, diferentes lentes con las cuales observar esos nichos de mediación tecnológica. Algunos de ellos un tanto apocalípticos, excesivamente críticos, que terminan siendo negacionistas respecto a cómo las tecnologías potencian, ensalzan quizás también el quehacer creativo de la obra de arte, y por otra parte unas miradas, unas lentes un tanto muy afables que también desconocen esos elementos críticos, unas miradas que algunos teóricos de las tecnologías de la información y la comunicación los catalogan como las miradas tecnopop, es decir, unas miradas muy afables que se van ya al otro extremo. Por eso, en mi intervención pretendo contrastar un tanto estos dos ejes para tratar de revisar cuáles son las posibilidades simbólicas de la mediación tecnológica en la creación artística fotográfica. Quiero iniciar con esta cita, les cuento la historia, los invito a que la lean. Menocchio de la Escandela, siglo XVI, había recibido a través de la técnica de la imprenta, que era la innovación tecnológica del momento, un librito impreso llamado Dos Cavaliers Sun. En él, Menocchio encontró y se vio movilizado a la posibilidad de aprender a leer y a escribir. Es decir, gracias a que llega ese librito reproducido por la imprenta, Menocchio quiso aprender a leer y a escribir para decodificar y entender lo que había recibido en sus manos. Es decir, algo que partió de un artefacto tecnológico, una mediación tecnológica, se ciñó, se imprimió tan fuerte los deseos de Menocchio que éste decidió aprender a leer y a escribir. En él, Menocchio leyó sobre hombres pigmeos, leyó sobre hombres caníbales, otras culturas, otras realidades totalmente distanciadas a lo que él vivía. Él era un molinero del siglo XVI y vivía en Friuli, en Italia, y hacía quesos. Y frente a eso que leyó Menocchio, pues Menocchio empezó a salir a las calles, a su poblado en Friuli, y empezó a compartir esto que está en la diapositiva con la comunidad. Tomó el relato de la creación divina hebreo-cristiana, católica, apostólica y romana y la hibridó con lo que había leído en Dos Cavaliers Sun. Aquí una imagen desde la mirada algorítmica de Menocchio. Esto es una imagen elaborada con inteligencia artificial, en donde vemos a Menocchio precisamente haciendo el ejercicio de pregonería de eso que había elaborado. ¿Qué creen ustedes que le pasó a Menocchio en un contexto del siglo XVI, en donde hibridaba la creación de quesos con el proceder de la creación del mundo desde la lógica teológica cristiana, apostólica y romana? Menocchio fue tildado de hereje y enviado a la hoguera, es decir, fue condenado a muerte. ¿Bien? Ojo con esto, porque esta referencia bibliográfica que traigo para con ustedes, me devuelvo un poco, tiene una pretensión indicial de mi presentación. Es decir, hay un elemento que se va a desarrollar a lo largo de mi intervención y quiero que no la olviden, por favor, a lo largo de esta presentación. Ahora bien, esta presentación va a estar movida por 4 momentos. Un primer momento en donde hablaremos del mundo técnico y el mundo simbólico,
cuáles son las relaciones que se generan entre el artefacto, entre la ciencia, la técnica y la tecnología y la creación artística, es decir, la posibilidad de estetizar, representar el mundo a partir de la fotografía. Un segundo apartado donde hablaremos de las convergencias y los atributos que se gestan a partir de esta relación compleja, para hablar posteriormente de esas posibilidades que se generan alrededor de la tecnoestética y cómo estas cambian y transforman la manera en cómo habitamos y leemos el mundo y la realidad en la cual nos encontramos inmersos. Y finalmente hablaremos de unos retos, de unas posibilidades, algo que yo he denominado como los nuevos tipos de miradas. Pero yo sí creo que las miradas cambian. Ya no miramos como hace un siglo, o como hace 2 siglos. Las vanguardias tecnológicas imprimen sin duda algunos cambios en esos nichos de representación. No cabe duda de que toda forma simbólica, sea oral, escrita, visual, tallada en madera, pintada en las cavernas de las paredes de las cavernas rupestres, cualquier forma simbólica o pretensión comunicativa parte de una infraestructura técnica. Es decir, hay un artefacto técnico que permite que la forma simbólica pueda ser representada y fijada para que pueda circular en un contexto social. En el caso de la pintura rupestre, ¿qué se requirió? Se requirió la pared, los pigmentos naturales, la sangre de las bestias, de los animales que se cazaban, los dedos como extensión corporal, las manos, para precisamente poder fijar la obra allí. De igual manera, la fotografía contemporánea, desde la análoga hasta la moderna, requiere de una infraestructura técnica. El sensor, el lente, el hardware, el software, el lenguaje de programación que tiene la cámara, ¿vale? Que juega precisamente un elemento importante para que esa fotografía pueda existir y pueda mediarse en un contexto social. Asimismo, toda forma tecnológica, todo artefacto, toda herramienta depende de una forma simbólica. Quiero decir con ello que no hubiese sido posible desarrollar ciencia, técnica y tecnología si no tuviésemos al lado pensamiento, si no tuviésemos lenguaje. Ernst Cassirer en Antropología Filosófica reseña que el hombre es un animal simbólico, y al ser un animal simbólico, pues creó instituciones simbólicas, creó tecnología, creó ciencia, creó arte, creó cultura, política y economía, y gracias a esa simbólica condición, pues desarrolló herramientas tecnológicas con las cuales mediar su realidad. Lo sintetizo un poco. La cámara fotográfica que tenemos hoy en día es el resultado de un proceso técnico, tecnológico y científico que el hombre ha realizado gracias a su posibilidad simbólica. Entonces se genera sin duda una relación compleja entre el proceder técnico, tecnológico, científico y el proceder creativo, estético y simbólico. Esta gran convergencia la podemos revisar en la filosofía, en la sociología, en la antropología filosófica, y casi que es la fórmula que define la condición humana. Hay un relato renacentista muy bello del siglo XV llamado Oratio pro hominis dignitate, o Discurso de la dignidad humana, de Pico de la Mirandola, que parte de esta compleja relación para establecer que el hombre puede actuar como una especie de divinidad. Es decir, el hombre también puede jugar como a ser una especie de Dios. Podrás realzarte a la par de las cosas divinas o podrás relegarte a lo más pétreo e indeseado. ¿Por qué? Porque tienes técnica y con la técnica transformas el mundo, pero también tienes imaginación, y con la imaginación y el lenguaje simbólico puedes hablar de lo que existe, de lo que no existe y de lo que podría existir. Pregúntense ustedes, ¿hace cuánto hablamos de drones tripulados y eran parte de las novelas de ciencia ficción? Hoy es una realidad, ¿o no? Pregúntense ustedes si los dispositivos móviles que tenemos aquí en el bolsillo, los invito a ver, Ger, Samantha, no fueron parte de las novelas de ciencia ficción. ¿Y cuántas herramientas que hoy tenemos primero fueron un elemento imaginativo, pero gracias al poder simbólico y técnico del humano, pues el hombre logró conquistarlas y materializarlas? Es más, esta fórmula que define lo humano está en el mismo mito. Dios era técnico, era un alfarero, ¿o no? Técnica, manos, tecné. Pero también era simbólico, y Dios era el verbo y el verbo era Dios. Y Dios dijo, hágase el mar, y el mar se hizo. Quiere decir que nosotros también, ojo, no quiero, ahorita pasa el monaguillo cobrando. Mentira, no. No quiero hacer proselitismo religioso, pero lo que quiero llegar es que esta esencia fundamental del humano se ve representada en el mito mismo. Pero bueno, no me quiero embrollar por tiempos en ello.
quiero dejarlo como un manifiesto de que hay una relación compleja entre el artefacto, la herramienta y la forma simbólica, es decir, lo que yo pretendo comunicar en mi labor creativa, en este caso fotográfica. Los medios técnicos, según Thompson, son el sustrato material de las formas simbólicas, es decir, es el usufructo, es el recurso a través del cual yo voy a fijar y voy a plasmar mi obra creativa. Y estos medios técnicos, sin duda, responden a unos atributos, responden en mayor o menor medida a unas condiciones que permiten que el mensaje que yo quiero transmitir, que yo quiero comunicar, tenga un impacto significativo en las audiencias en las cuales va a mediar ese mensaje o esa fotografía o esa creación artística. Aquí se pueden apreciar los recursos materiales de los medios técnicos, la caverna, como lo mencionaba hace un momento, los pigmentos de los animales y las frutas. En el caso de los manuscritos, pues el papel, la tinta, ¿vale? La técnica misma que se requirió también para fijar esas formas simbólicas, el hacer con la mano, el proceso empírico experimental, el método y la metodología, el daguerrotipo, orígenes de la fotografía, de Luis Daguerre, pues también necesitaba una infraestructura técnica, la placa de bronce con el químico reactivo de plata que permitía fijar la imagen tras una exposición de 15 o 20 minutos, por eso se tomaban fotos de tejados, porque los tejados no se movían. Imagínense tomar una foto con daguerrotipo a un ser viviente que se mueve naturalmente, muy complicado. Y pues ya la fotografía digital moderna, que en definitiva pues responde a unas tecnologías de avanzada. Ahora bien, quisiera continuar entonces con los atributos de estos medios técnicos. Ese usufructo, ese recurso material sobre el cual se fija la forma simbólica, responde a unos atributos que garantizan en mayor o menor medida el impacto que va a tener mi creación. Esos atributos son el de fijación y durabilidad, reproductibilidad y ruptura espacio-temporal. Traje varios ejemplos para explicarlo. Fijación y durabilidad. Esta es una publicidad de United Colors of Benetton, ¿vale? No es lo mismo la capacidad técnica que tiene la tela que se utiliza para las vallas publicitarias para sobrevivir a las inclemencias del tiempo, al paso de la lluvia y a la erosión, que una fotografía impresa en papel periódico. ¿Ven? El solo usufructo material sobre el cual reposa la fotografía me garantiza a mí un mayor principio de durabilidad o de fijación. No es lo mismo un mensaje o una palabra que se transmite a través de la oralidad, así yo les entrego a ustedes un volante impreso con el mismo mensaje. ¿Cuál tendrá más fijación y durabilidad? Quizás el volante si lo guarda muy bien, porque hoy estamos tan dispersos alrededor de las pantallas que en cuestión de minutos yo olvide lo que me contaron en esta conferencia. Espero que no sea el caso. Bien, segundo principio, reproductibilidad. ¿A qué se refiere el principio de reproductibilidad? A la capacidad que tiene el medio técnico para clonar, producir múltiples copias de la forma simbólica y ponerla a circular en diferentes medios, escenarios y plataformas. Hoy en día tenemos las pantallas y los dispositivos y tenemos en gran virtud el apartado de reproductibilidad, es decir, podemos tomar una foto y ponerla a circular a lo largo y ancho del globo sin ningún tipo de problema a través de las redes sociales y enterarnos de lo que pasó en cualquier parte del mundo a través de una fotografía. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? ¿Será que la valla publicitaria responde a un alto principio de reproductibilidad? No. Depende del número de transeúntes que pasen por ahí. Mientras que las pantallas, los dispositivos, sí apelan en gran medida a ese principio. Y un tercer principio que yo considero muy importante para generar el valor simbólico en las formas simbólicas, en este caso la fotografía, es el de ruptura espacio-temporal. Y es que hoy tuvimos varias intervenciones que nos dejan de manifiesto, nos ponen de manifiesto este principio. El contexto de producción de la fotografía no es el mismo contexto de recepción de la misma. Tenemos el caso de la fotografía en Vietnam, pueblo asiático que fue incinerado vivo por las bombas de napalm norteamericanas. Y tenemos a los protagonistas, al fotógrafo, a la víctima, en otro contexto, en otra situación contextual totalmente distanciada, rindiendo un homenaje a lo que fue ese escenario tan doloroso. ¿Ven? De acuerdo a
los atributos de los medios técnicos, yo puedo alcanzar dos tipos de valorización de las formas simbólicas. Es decir, puedo generar un valor simbólico de las formas simbólicas. Quiero decir con ello a las miradas, a las estructuras de significado que esa fotografía ha generado a lo largo del tiempo por su fijación y durabilidad, o por su reproductibilidad, o por su fijación. Pero también puedo agregar un valor económico a las formas simbólicas, que es ya el elemento lucrativo, ¿vale? Cómo se genera toda una economía a través de la creación artística que circula por múltiples escenarios y plataformas. El principio de reproductibilidad, sin duda, es el principio que más se requiere para generar un valor económico de las formas simbólicas. Muy bien. Ahora bien, en este escenario de las convergencias, en donde lo inteligible y lo sensible, en donde lo racionalista e instrumental, en donde la ciencia, la técnica y la tecnología se hibrida también con la posibilidad creativa, estética y sensible, ¿qué puede acontecer? ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo desde esa tecnoestética para hacer que mis mensajes trasciendan, irrumpan y generen estructuras profundas de sentido en las audiencias que están recepcionando esas formas simbólicas? Traje para con ustedes 4 principios que son los que sustentan esas posibilidades de la tecnoestética. La primera, la descentralización creativa. Gracias a la democratización de los dispositivos, de las herramientas tecnológicas, porque todos tenemos una central mediática en nuestro bolsillo. Aquí con este dispositivo podemos hacer radio, cine, prensa, televisión, fotografía, reportería. Gracias a la democratización de los dispositivos, de las herramientas, pues se produce algo muy bonito, que es precisamente la descentralización creativa. Ya no son las instituciones mediáticas tradicionales las que cuentan las historias. Y al generarse ese proceso de descentralización creativa, yo complejizo un tanto más la mirada y la realidad. Para ilustrar un tanto lo que quiero proponer con ustedes, traje 2 fotografías, una tomada por Revista Semana y una tomada por Andrés Trujillo, de un mismo lugar de enunciación, el estallido social. Por favor, no hay que ser un experto en semiótica, ni un experto simboanalista para ver precisamente el gran distanciamiento o el cambio de eje en la pretensión simbólica de los artistas. Otra de las posibilidades que se gestan dentro de la tecnoestética es la del prosumidor. Nosotros ya no somos consumidores pasivos de información. Ahora co-creamos, coproducimos, extendemos, viralizamos, memificamos lo que estamos recepcionando. La tía que vio Pasión de Gavilanes y quedó deslumbrada con los pectorales de Juan, poniendo los ladrillos al revés, y que le envió un mensaje de WhatsApp a la sobrina: mijita, ¿le viste los pectorales a Juan, papacito? Esa tía dejó de ser una consumidora pasiva y se convirtió en una prosumidora, porque extendió un relato a partir de algo que recepcionó. Cuando tomamos una foto, cuando creamos un sticker, cuando elaboramos un meme, cuando lo ponemos a circular por redes sociales, dejamos de ser consumidores pasivos y nos convertimos en prosumidores. Traje un ejemplo muy bonito. Un estudiante norteamericano tomó la fotografía de Osama Bin Laden y dentro de ella, a través del fotomontaje, con el computador que tenía en su sala de estudio, insertó allí "Hablas de Plaza Sésamo", con tan mal suerte o con tan gran virtud que no se dio cuenta del impacto mediático que iba a generar. En Medio Oriente, en Afganistán, todo el pueblo afgano, una gran parte de él, una gran proporción de él, salió a las calles con pancartas en contra de las políticas imperialistas norteamericanas, donde aparecía Osama Bin Laden y Blas de Plaza Sésamo. Esto se viralizó, salió por medios de comunicación, CNN lo mostró, con tal desagrado para los productores de Plaza Sésamo que tuvieron que pronunciarse públicamente, manifestando su angustiosa situación y embarazosa situación y notificando que iba a emprender acciones legales en contra de quien había realizado esto. Esa es una de las virtudes o de las potencialidades de la tecnoestética, que ya no somos consumidores pasivos, que co-creamos.
Ya nosotros definimos cómo van a terminar las series. Si asesinan al protagonista de la serie y las audiencias no están contentas, pues a través de las redes sociales y toda la información que se tabula y que se tiene presente para dar continuidad al relato, pues se modifica la historia. ¿Se vieron Game of Thrones? ¿Qué pasó con Jon Snow, por favor? Lo revivieron a la siguiente temporada. ¿Por qué? Porque era alguien vital para el relato. Porque si las audiencias no están interesadas en él, pues hay un fracaso económico. Somos coproductores, co-creadores, co-realizadores de lo que consumimos día a día. Otro de los principios y uno de los que considero más importantes dentro de las posibilidades de la tecnoestética es precisamente el de transcodificación cultural. ¿En qué medida los escenarios de creación artística, que también pueden ser ficcionales y narrativos, dinamizan y generan cambios en un escenario tangible, social y cultural? Y viceversa, ¿en qué medida los escenarios tangibles, culturales que tenemos en nuestro nicho próximo dinamizan las lógicas narrativas y creativas artísticas que también pueden quizás llegar a ser ficcionales? Traje varios ejemplos. El primero de ellos, This Person Don't Exist, es de un artista, Philip Wan. Philip Wan usa la inteligencia artificial para crear perfiles de rostros con una precisión y un elemento tan prolijo que logra confundir si esta persona en verdad no existe. Ninguno existe, fueron creados por la inteligencia artificial. Lo asombroso es que estos perfiles se han encontrado en la foto de perfil, valga la redundancia, de muchas redes sociales. Y que estos rostros también se han usado para acreditar transacciones económicas a través de reconocimiento facial. Otro ejemplo, reconocen a este personaje, V de Vendetta, gran película, invitados a verla. V de Vendetta cuenta la historia de un revolucionario londinense que pretendía volar el parlamento inglés. Esto parte de un elemento de realidad. En verdad este revolucionario existió, bebió de la realidad, lo toma, lo lleva al contexto cinematográfico, ficcional, narrativo y genera todos unos valores simbólicos a través de lo que este personaje del escenario real quería materializar y lo dota de una máscara y de un traje sin tener pensado que ese mismo elemento simbólico se iba a presenciar en el 2011 con el movimiento de los indignados y que hoy en día sigue siendo un símbolo de las manifestaciones sociales alrededor del mundo. Y que no contaron con que este mismo símbolo que partió de la realidad, pero que luego se ficcionalizó y que después se le devolvió a la realidad, iba a ser el símbolo de un movimiento de hackers llamado Anonymous que milita en el ciberespacio. Estas potencialidades sin duda reconfiguran la manera en cómo estamos actuando y recepcionando y mediando nuestra realidad inmediata. Es por ello que he reseñado unas nuevas miradas, unas nuevas formas de mirar. La mirada ha cambiado, ha mutado, se ha transformado a partir de lo que la herramienta, el dispositivo y el artefacto ha generado en el contexto social y cultural. No solo en la creación de la elaboración artística, sino en la manera en cómo se recepciona a través de la mirada, desde la estética contemplativa, la misma obra. Traje para con ustedes diferentes tipos de miradas, esto hace parte de mi impronta, y a partir de allí he buscado algunas obras de arte para tratar de ilustrar cada una de esas miradas, es decir, desde una simbólica compleja también tratar de enunciar la mirada que quiero compartir con ustedes. La primera mirada es la mirada fragmentada. Pregúntense ustedes cuántas imágenes tenemos día a día, cuántas imágenes pasan por la pantalla de nuestro dispositivo y cómo podemos fijar la atención de manera detallada, contemplativa, profunda ante esa sobreabundancia informativa. Esa es la mirada fragmentada, una mirada que termina siendo casi que omnisciente, estando en todo lado y en todo lugar, una mirada que exige y demanda un detenimiento, stickers, memes, publicidad, zapatos con el 30% de descuentos, diablito morado, mico tapándose los ojos, berenjena. Bueno, toda la representación iconográfica que circula alrededor de las redes sociales. La segunda mirada, pues no funcionan los links. Se los quedo debiendo entonces.
Ok, están rotos los intervínculos. Verde. No pasa nada, les cuento de la obra. Dentro de la mirada fragmentada no lineal, hay una artista norteamericana que toma las fotografías de Google Earth y muestra cómo esas fotografías están distorsionadas, porque claro, la Tierra es esférica, entonces vemos los puentes curvados, vemos los edificios con ondulaciones, y esa era la obra de arte que quería presentar con ustedes para representar ese tipo de mirada. La segunda mirada es la mirada interactiva participativa, es la mirada del prosumidor, que ya no solo consume, sino que también opera para crear nuevos relatos, memes, stickers y una serie de escenarios representativos que permiten, en definitiva, aumentar la extensión narrativa. El tercer tipo de mirada es la mirada fractal. Es la mirada que responde a lo que los Black Mirrors que tenemos en nuestros bolsillos demandan. El Black Mirror es un espejo negro y según la física los espejos reflejan, refractan o distorsionan la realidad. Quiere decir que yo como creador y artista puedo o reflejar o refractar o distorsionar la realidad de mi propia obra. Esa es la mirada fractal, la múltiple posibilidad estética que se genera en la labor creativa gracias a los dispositivos y vanguardias tecnológicas. La cuarta mirada es la mirada algorítmica, es el cómo me mira mi dispositivo, qué imagen tiene esto de mí, cómo estoy siendo observado por la máquina. 1984, George Orwell, el gran hermano te vigila. Teoría del panóptico Foucaultiano, Michel Foucault. Por favor, esto escucha y sabe más de nosotros que lo que nosotros podemos saber de nosotros mismos. Si en su lecho matrimonial no hay sonidos sospechosos en la nocturnidad, no se le haga extraño que pasada una semana le ofrezcan el 30% de descuento en un terapeuta de pareja. Estamos siendo observados. Pero también es la mirada intervenida, por la inteligencia artificial, porque es que tenemos ayudas y entonces el dispositivo quita los ojos rojos, hace la bichectomía, hace el diseño de sonrisa y entonces nos encontramos para tomarnos el café con esa persona y quedamos, ¡oh! ¿Si eres tú? Y entonces, ¿en qué momento la réplica termina superando a la original? Porque mientras el cuerpo físico gana en decrepitud, la imagen siempre está intacta, bella, esbelta, estática, fija, ruptura espacio-temporal. La siguiente mirada es la mirada colectiva, y es la mirada que se gesta en aquellos grupos que cooperan alrededor del ciberespacio, de las redes y las plataformas, para generar movimientos contraculturales, movimientos animalistas, feministas, de protección del medio ambiente, es decir, es la mirada que encuentra un sentido en la subjetividad de la otredad, es decir, en el otro, es la mirada que se organiza, que coopera, que transforma. El movimiento feminista sale un mismo día a movilizarse en todo el mundo. Esa es la mirada colectiva. Lo mismo pasa con el movimiento animalista, lo mismo pasa con todos estos movimientos culturales que tratan de ir en contra de las políticas neoliberales, extremistas, que no valorizan las subjetividades y complejidades del mundo. La última mirada que traje para con ustedes, porque son muchas más, es la mirada nostálgica digital. Esa mirada que extraña, que anhela, que sueña con volver a tener esas fotografías cargadas de ruido, de reverberación, con unos niveles cromáticos no tan prolijos como los que tienen los dispositivos modernos. Y entonces aparecen los filtros Fujifilm o los filtros Leica. Y entonces yo puedo darle la tonalidad sepia que tenía la cámara de los años 40, o le puedo dar el ruido y la suciedad a la imagen que tenía la cinta de 35 milímetros a la fotografía de la creación fotográfica. Esa es la mirada nostálgica, es la mirada que apela a unas estéticas que ya no tenemos a la mano, precisamente porque estos dispositivos apelan a un eficientismo técnico y tecnológico que establece un nivel de perfección que quizás puede generar impactos positivos o impactos no tan positivos dentro de esa misma mediación. Y entonces los dejo con la siguiente invitación. Yo les dije que no olvidaran a Menocchio de la Escandela. Sin lugar a dudas, al igual que en la fotografía, debemos de contrastar, usar las lentes para observar nuestra realidad y nuestro quehacer creativo,
buscar la luz para lograr la mejor captura, como Menocchio, que sin pensarlo buscó su destino en la luz de las páginas para crear imágenes con las palabras. Asimismo, hay que buscar la luz en las reconfiguraciones de nuestro paradigma artístico y creativo, aunque ello implique ser condenado a la hoguera. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Interesante.